En esta sesión revisaremos los conceptos básicos de la programación para comenzar a introducirnos al mundo del desarrollo de software. Antes de comenzar a ver de qué se trata la programación de computadores, primero tenemos que entender el por qué hacemos programas, el por qué hacemos software y, en definitiva, ¿por qué aprendemos a programar? El objetivo de programar computadores es poder mejorar la calidad de vida de todos nosotros, resolviendo problemas del mundo real a través de la tecnología. Pensemos, por ejemplo, cuando un cliente pasa por la caja de un supermercado, el sistema de pago no solo registra rápidamente todos los productos que ha comprado, sino que también aplica automáticamente descuentos, promociones, calcula los puntos de fidelidad y ofrece distintas opciones de pago, como tarjetas, efectivo o incluso pagos móviles. Este sistema reduce errores, acelera el proceso de pago y asegura que el cliente tenga una experiencia de compra más rápida y conveniente. Este es un claro ejemplo de cómo la programación puede resolver problemas del mundo real, mejorando nuestra calidad de vida al hacer que las transacciones sean más eficientes y fluidas. Las soluciones que implementamos se apoyan en el uso de computadores, ya que estos nos permiten automatizar trabajos que de otro modo tendríamos que hacer nosotros mismos, a menudo de forma repetitiva y tediosa. Pensemos en una empresa que procesa cientos de facturas cada mes. Antes, un empleado tenía que ingresar manualmente los datos de cada factura en el sistema, lo cual era un trabajo repetitivo y lento. Al programar un sistema que automáticamente lee las facturas electrónicas y realiza los cálculos necesarios, como impuestos y descuentos, la empresa no solo ahorra tiempo, sino que también reduce los errores humanos. Esto muestra cómo la programación puede automatizar tareas repetitivas y realizar cálculos de forma más rápida y precisa. Comencemos a revisar ahora qué es la programación de computadores. Bueno, en términos simples, la programación de computadores consiste en pedir al computador que realice una tarea específica, una tarea en particular, y para ello tenemos que entregar al computador ciertas instrucciones. Imaginemos que el computador es como un asistente al que podemos pedir que haga cálculos o procese información por nosotros. Por ejemplo, podemos pedir algo tan simple como sumar dos números, o pedir que calcule el promedio de notas de todo un curso. O incluso le podemos pedir que busque dentro de todas las facturas del año solo las facturas de un determinado mes. Esto muestra cómo la programación nos permite interactuar y dar órdenes precisas al computador para realizar diversas tareas. Ahora que tenemos una idea de qué es la programación, veamos más de cerca qué es un computador y cómo funciona. Desde una perspectiva física, un computador es un conjunto de dispositivos electrónicos que pueden ejecutar instrucciones para realizar una tarea específica. Estos dispositivos, conocidos como el hardware, están organizados de manera que puedan recibir y procesar órdenes de manera eficiente. Pero un computador no es solo hardware, también debemos considerar cómo maneja y procesa la información. Así es que exploremos el concepto de un computador desde una perspectiva más amplia. Desde un punto de vista conceptual, podemos definir un computador como una máquina diseñada para recibir datos, procesarlos y producir resultados útiles. Aunque un computador supera al cerebro humano en términos de velocidad de cálculo, no tiene la capacidad de razonar o pensar por sí mismo. Mientras que el computador puede realizar cálculos a una velocidad impresionante, es el razonamiento humano el que guía y da sentido a esas operaciones, permitiendo resolver problemas complejos del mundo real. Revisemos ahora algunas partes importantes de un computador. Veamos algunos componentes externos del computador. Los componentes de entrada son dispositivos que permiten al usuario interactuar con el computador ingresando datos e instrucciones. Un ejemplo común es el teclado, que nos permite escribir texto, números y comandos que el computador interpreta y procesa. Al presionar una tecla, el teclado envía una señal al computador, indicando qué carácter debe aparecer en la pantalla o qué acción se debe ejecutar. Otro ejemplo es el ratón o mouse, que nos permite mover un cursor en la pantalla, seleccionar, arrastrar o interactuar con elementos visuales en la interfaz gráfica del computador. Al hacer clic en un icono o botón, el ratón envía una señal al computador para realizar una acción específica, como por ejemplo abrir un archivo o seleccionar una opción de menú. Estos dispositivos de entrada son esenciales porque actúan como un puente entre el usuario y el software,
permitiendo que el computador reciba y procese las instrucciones que se le dan. Otro tipo de componente fundamental son los de salida. Estos son dispositivos que permiten al computador comunicar al usuario los resultados de los datos procesados. Un ejemplo de estos dispositivos es la pantalla o monitor. La pantalla es el medio a través del cual el computador muestra visualmente la información. Esto incluye desde texto, gráficos, video e imágenes. Todo lo que el computador procesa, como por ejemplo el resultado de un cálculo, se presenta al usuario a través de la pantalla. Otro componente de salida importante es la impresora. Mientras que la pantalla muestra resultados de manera temporal y visual, la impresora permite que estos resultados se plasmen en un formato físico y permanente como el papel. Por ejemplo, un documento de texto procesado en el computador se puede imprimir para obtener una copia física. Es muy útil para reportes y contratos, entre otros documentos. Estos componentes de salida son cruciales porque permiten que el computador comunique su trabajo al usuario de una forma comprensible y útil. Sin ellos, toda la capacidad de procesamiento del computador sería inútil, ya que no habría forma de visualizar o utilizar los resultados generados. Ahora revisemos el interior de un computador. Revisemos ahora algunos componentes internos del computador. Dentro de un computador encontramos los componentes de almacenamiento. Estos son esenciales para guardar y gestionar la información, tanto de manera temporal como de forma permanente. Uno de los principales componentes de almacenamiento es el disco duro. Este es un dispositivo de almacenamiento no volátil, lo que significa que conserva los datos incluso cuando el computador está apagado. Aquí es donde se almacena de forma permanente los archivos, los programas y el sistema operativo. Cuando guardas un documento, instalas un software o descargas un archivo, toda esa información se almacena en el disco duro. Este dispositivo es fundamental para asegurar que los datos estén disponibles para su uso en cualquier momento. Por otro lado, la memoria RAM es un tipo de almacenamiento volátil que se utiliza para guardar temporalmente los datos y programas que el computador está utilizando activamente. A diferencia del disco duro, la información en la memoria RAM se borra cuando el computador se apaga. La memoria RAM es crucial porque permite un acceso rápido a los datos, lo que acelera la capacidad del computador para realizar múltiples tareas simultáneamente. Cuando abres un programa o un archivo, este se carga desde el disco duro a la memoria RAM para que el procesador pueda acceder a los datos de manera rápida y eficiente. Y ahora finalmente revisemos el principal componente de un computador. Los componentes de procesamiento son esenciales en un computador, ya que se encargan de ejecutar las instrucciones y realizar los cálculos necesarios para que el sistema funcione. El principal componente de procesamiento es la CPU o la unidad central de procesamiento, que actúa como el cerebro del computador, interpretando y ejecutando las instrucciones de los programas y aplicaciones. Además de la CPU, existe la GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico, que está especializada en manejar y acelerar el procesamiento de gráficos y videos. La GPU es especialmente eficiente en tareas que requieren un procesamiento paralelo, como el renderizado de gráficos y el aprendizaje automático. Estos dos componentes trabajan juntos para asegurar que el computador pueda realizar tanto tareas generales como específicas de manera eficiente. Bueno, ahora que conocemos qué es un computador, el siguiente paso es aprender cómo podemos dar instrucciones al computador. Lo primero que tenemos que hacer para dar órdenes al computador es poder comunicarnos con la CPU. Y aquí aparece el primer desafío para los futuros programadores. Porque para comunicarnos con la CPU, no podemos usar la misma forma en que nos comunicamos las personas, porque nuestra forma de comunicarnos y hablar está llena de contexto y comprensión implícita. Revisemos cómo sería una comunicación entre personas. Si le pedimos a una persona que encienda la luz, ella sabrá a qué nos referimos. Por ejemplo, a la lámpara en la habitación, si es que estamos en una habitación, o a la iluminación de la oficina, si es que estamos en una oficina. Pero un computador necesita saber exactamente a cuál luz nos referimos, dónde está y cómo encenderla. El computador no es capaz de inferir el contexto de nuestra conversación. Las instrucciones para los computadores deben tener ciertas características.
Las instrucciones deben ser muy precisas y específicas, ya que los computadores no pueden interpretar ni inferir significados ni contextos como las personas. Por ejemplo, si le pedimos a una persona avanza la página, ella sabrá que debe avanzar a la siguiente página del libro que está leyendo. Sin embargo, un computador necesitaría saber qué libro, cuál página, cómo se define avanzar de página y otras precisiones más. Otra consideración para comunicarnos con el computador es que debemos dar instrucciones sin ambigüedades. Las instrucciones al computador deben ser claras y precisas, sin espacio para las interpretaciones múltiples. Los computadores, a diferencia de las personas, no tienen la capacidad de inferir o interpretar el contexto de manera flexible. Si una instrucción es ambigua, el computador no sabrá cómo proceder correctamente. Por ejemplo, si le dices a un computador, procesa el archivo, sin especificar qué tipo de procesamiento o cuál archivo en particular, el computador podría no saber qué hacer o podría generar resultados incorrectos. En cambio, si le dices, abre el archivo llamado datos.xls y calcula el promedio de los valores en la columna ventas, la instrucción es mucho más precisa y clara, sin espacio para las ambigüedades. Ahora veamos con qué herramientas contamos los programadores para dar instrucciones al computador. Para programar, contamos con varias herramientas. Revisemos algunas de ellas. La principal herramienta con la que contamos los programadores para dar órdenes al computador son los lenguajes de programación. Los primeros programas fueron escritos en un lenguaje llamado binario, el cual consiste en una secuencia de números ceros y unos. Esta forma de programar era muy complicada, difícil y propensa a errores. Con el objetivo de hacer más fácil la programación, aparecen los lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript, Python, Java y C, entre otros. Ya no es necesario programar con ceros y unos, ahora es mucho más fácil programar, porque podemos usar ciertas palabras que representan instrucciones para el computador, y también aparecen herramientas que traducen estas instrucciones al lenguaje binario. Recordemos que la CPU del computador es quien recibe nuestras órdenes, y la CPU solo le podemos hablar en lenguaje binario. Por eso es necesario traducir las instrucciones de un lenguaje determinado a binario. Podemos encontrar las instrucciones print, input, output, if, else y otras más que aprenderemos durante este curso. Como pueden ver, estas instrucciones son palabras en inglés, pero no es necesario tener un nivel avanzado en inglés. Basta con aprender unas 30 o 40 palabras y ya podemos programar. En las siguientes clases comenzaremos a revisar con más detalles las principales características de los lenguajes de programación. Y para concluir, recordemos los principales conceptos de la clase de hoy. Aprendimos que un computador es un conjunto de componentes electrónicos que permite ingresar, procesar y generar información de salida. Todos estos componentes integrados y dirigidos por la CPU. También aprendimos que la CPU solo habla o entiende el lenguaje binario, que son secuencias de ceros y unos. En segundo lugar, aprendimos que la programación de computadores consiste en dar instrucciones al computador, específicamente a la CPU, que es el dispositivo que recibe y ejecuta las órdenes. Y finalmente, también aprendimos que para no tener que programar en lenguaje binario, aparecen los lenguajes de programación, como por ejemplo JavaScript, Python, Java y C, entre otros, los cuales nos proporcionan a los programadores un conjunto de comandos, los que nos facilitan la tarea de escribir las instrucciones que queremos que el computador ejecute. Con esto hemos cubierto los conceptos básicos sobre la introducción a la programación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.